Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Nodal. Para los que no me conocéis, soy la directora comercial de Crédito y Caución y en nombre de la compañía quiero darles la bienvenida a este encuentro que hemos titulado ¿Cómo reiniciar el país tras una pandemia? ¿Cómo será nuestro 2021? ¿Hasta dónde crecerán los niveles de insolvencia y morosidad? ¿Cuándo y cómo llegarán los fondos europeos? ¿Transformará el COVID-19 nuestro tejido empresarial? ¿Cuántas empresas corren el riesgo de quedarse en el camino? Difícilmente nos encontramos en economía dos shocks a la vez, uno de oferta y otro de demanda, que son profundamente contractivos. Pensemos que la OMC ha previsto para este año una caída del 30% del comercio mundial, lo cual quiere decir claramente que un montón de componentes, un montón de productos intermedios, de materias primas que dan lugar a esos productos finales que luego consumimos, no han podido transaccionarse, no han podido venderse, no han podido formar parte de las cadenas de valor añadido globales que son cada vez con diferencia lo que más importa a nivel del comercio internacional. Por lo cual tenemos una menor capacidad de producción. Esa menor capacidad de producción se ha unido un shock de demanda. Ha aumentado sustancialmente el miedo por los consumidores. La tasa de ahorro, por ejemplo, en la economía española de las familias se ha duplicado durante la pandemia. Estamos en entornos del 30%, algo nunca visto. Y, por otro lado, tenemos una retracción total de la inversión empresarial, por lo cual ni consumo, ni inversión y menos capacidad de producción. Esto ya de por sí sería suficientemente grave para producir grandes efectos, que es los que estamos viendo, ¿no? Si esto no fuese poco, el problema es que nos podemos encontrar con shocks adicionales, que son los que se han tratado de evitar a lo largo de todo este periodo. Especialmente grave sería la posibilidad de un credit crunch, o sea, una reducción sustancial de la liquidez derivada del sistema financiero que ante la caída de la actividad y encontrándonos con procesos concursales larvados y que en su momento darán fruto, lleven a una caída sustancial de las devoluciones de préstamos, el aumento de préstamos impagados, los NPLs famosos, y que den lugar a una reducción sustancial de la liquidez. Esto es otro segundo shock de oferta, este lo conocemos, este es el de 2008. Este, por ahora, no ha ocurrido y está haciéndose todo lo posible, tanto por los bancos centrales como por los gobiernos, dando garantías públicas para que esto no ocurra. Se ha ido sosteniendo en la medida de lo posible tanto las rentas con todo tipo de medidas, eso ha sido muy estándar en casi todos los países, rentas a aquellos trabajadores que han perdido su empleo o no podían trabajar, sostenimiento de liquidez para todo tipo de empresas con garantías públicas de una forma o de la otra, y todo esto ha hecho recaer sobre la administración pública, sobre el Estado, pues el sostenimiento en la crisis. Pero claro, el sector público no puede asumir todas las pérdidas y todas las caídas de actividad del conjunto de la economía, porque evidentemente eso sería equivalente a nacionalizar el conjunto de la economía, cosa que no se puede hacer. Por lo cual estamos en una situación de una complejidad extrema. Si retiramos los estímulos demasiado pronto, podemos correr el riesgo de agravar la situación. Pero si los prolongamos en exceso, entonces la situación se nos pone mucho peor. Conseguir que España y sobre todo su sector público sea un sector público con credibilidad y capacidad de enfrentarse a cualquier pregunta que le hagan los mercados de aquí en el futuro. No podemos pensar que España solo va a depender del Banco Central y de los fondos europeos. No he hablado casi de los fondos europeos porque no son tan relevantes. Son importantes, pero no son lo más esencial desde mi punto de vista para esta crisis. Los sectores tienen que tener capacidad de mover tanto su mano de obra, tanto su capacidad productiva en términos de empleo, como su capital de los sectores que ya no necesitan producir, hacia aquellos hacia los cuales las nuevas tendencias están produciendo un cambio de hábitos y unos cambios de demanda. En España tenemos una cierta resistencia a hacer nuestros mercados, tanto de trabajo como de capitales, suficientemente flexibles, el hacer que nuestras empresas, si tienen que quebrar, que quiebren y quiebren pronto porque no tienen salida, y que ese capital se traslade hacia actividades mucho más sanas, con mucho más futuro. Y la idea de que a lo mejor no todo el mundo puede seguir trabajando lo mismo que estaba trabajando antes, ni todo el mundo invirtiendo lo mismo que estaba invirtiendo antes, ni que el sector público pueda arreglar todos los problemas, yo creo que son las claves de entender de qué va esta crisis de cara al futuro. Por fin empezamos a tener una cierta luz. Parece que a mediados del año que viene la situación tendrá que mejorar en función de la capacidad y los calendarios de vacunación. Ya veremos que los gobiernos han intentado todos, con mayor o peor acierto, yo creo que con el límite del conocimiento técnico existente, tratar de aplicar las medidas más adecuadas para evitar los contagios y la intensidad de muertes y de efectos sobre el sistema de salud. Pues algo parecido le ocurre a la política económica y en este caso yo creo que con efectos más duraderos, porque el virus, si hay suerte, tenemos nuestras vacunas y se aplican las medidas sanitarias adecuadamente bien,
pues durará un cierto tiempo. Los efectos económicos, mucho me temo que durarán un tanto más, porque tiene un efecto más persistente, tienen elementos más profundos en lo que es el conjunto del sistema económico. Europa, yo creo que ya está pasando la segunda ola, aunque va más retrasada que España. Muchos países no tuvieron ni siquiera primera ola y ahora la han tenido, sobre todo en el este de Europa, y muy dura, por cierto, la que han tenido. Y España está claramente en desescalada tan rápida, que yo me estoy empezando a preocupar. Tenemos ahora una probabilidad no, digamos, despreciable de que vayamos a conseguirlo en Navidades. Entonces dirá la gente, bueno, esto es magnífico. Bueno, esto es magnífico, pero no, porque ahí es donde nos vamos a jugar la tercera ola. Yo creo que el riesgo de la tercera ola va a ser, digamos, proporcional a la caída de la segunda, ¿no? Estados Unidos está en la tercera ola, sin embargo, el ambiente es distinto por el tema de la vacuna. ¿Por qué? Porque vemos por primera vez el final del túnel. Yo creo que se pueden dar los ingredientes para tener, digamos, lo que podríamos llamar una fiesta perfecta. Lo digo porque no sé cuál es el antónimo de tormenta perfecta. ¿Cuál sería esta fiesta perfecta, esta conjunción de, bueno, pues la vacuna y su impacto sobre las expectativas de consumidores y de inversores y de empresarios? Si a eso le añadimos, ya tenemos las expectativas, tenemos la tasa de ahorro embalsado, le añadimos que la política monetaria es y va a seguir siendo muy laxa, como nunca lo ha sido, ni siquiera en la crisis anterior. Y a eso le sumamos la política fiscal, que también está siendo muy laxa. Aquí sí que mucho más que en el periodo anterior. Esta es la gran diferencia con la crisis anterior, ¿no? Y es que en la crisis anterior no solamente no hubo dinero europeo, sino que la Troika obligó a los países, sobre todo los países del sur, a hacer una política fiscal restrictiva, procíclica, y eso fue lo que hundió a las economías del sur de la zona euro. Y para terminar la fiesta, es que tenemos a Biden. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué? No, es que Biden puede suponer el fin de la guerra comercial, de la guerra arancelaria, que le ha quitado un par de puntos, diría yo, al crecimiento mundial. Yo hasta hace poco decía que el presupuesto español era poco expansivo. Ahora me estoy empezando a replantear que a lo mejor está bien, porque si es verdad que en el año 2021 tenemos todos estos ingredientes de la fiesta perfecta, pues quizás más vale que no sea tan expansivo, ¿no? Las malas noticias en este ambiente tan optimista son, en primer lugar, que va a haber enormes cuellos de botella. Tenemos el riesgo de que esto sea una fiesta absolutamente desordenada. Está claro que hay empresas zombies que morirán, yo no sé cuántas ni de qué sectores, probablemente de todos los sectores, algunos más que otros, algunas van a morir, lo cual no quiere decir que haya que suspender el tratamiento de las zombies. Yo creo que, porque no sabemos cuáles son las zombies, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que continúen los estímulos, y yo creo que van a continuar, y en algún momento, evidentemente, habrá que retirarlos, ¿no? Soy muy optimista. ¿Estamos ante unos felices años 20? Bueno, pues en el siglo anterior lo fueron, porque fue el final de la Primera Guerra Mundial y fue el final de la pandemia, de la gripe española, y a las dos cosas unidas provocaron los felices años 20. Yo ahora creo que no vamos a tener tan felices años 20, porque me temo que todas las reformas que se tendrían que estar haciendo ya, porque yo estoy hablando de las empresas haciendo análisis estratégico y analizando sus vulnerabilidades, pero esto también lo tendrían que estar haciendo los estados, no lo están haciendo, y por tanto yo no creo que con este calendario agenda de reformas que es inexistente vayamos a tener unos felices años 20. Pero sí que creo que habrá una recuperación económica que me preocupa que pueda ser desordenada en los próximos meses, con cuellos de botella y con algún tipo de caos también en el aspecto, digamos, de posibles rebrotes inflacionistas, por lo menos en algunos sectores. No será fácil de manejar, ¿eh? Por mucho de que la pandemia esté próxima a terminar, que yo creo que está próxima a terminar, pero no será fácil manejar la salida de la pandemia. Los estímulos no pueden durar eternamente y van a tener que seguirse retirando. Van a tener que seguir retirando progresivamente, no se puede hacer de golpe y probablemente de una manera selectiva, lo cual es un problema también de decisión pública muy complejo. Preocupa también la asimetría, que haya países que puedan retirar mucho más rápido sus estímulos que otros y, por tanto, se queden otros más solos, y eso es una decisión muy compleja que genera enormes tensiones dentro del Banco Central Europeo.
Hoy no las genera porque todo el mundo está en el mismo barco. El problema es cuando nos encontremos la asimetría que ya vimos en la crisis anterior, en la que ya no todo el mundo está en el mismo barco y entonces nos encontremos con distintas tensiones, visiones e intereses nacionales que están ahí. Entonces, todos los famosos desequilibrios que habitualmente acaban forzando a la economía española a llegar a una crisis, que son habitualmente el déficit público, el déficit exterior y la inflación, las tenemos que tener muy controlados y con un horizonte claro y definido en el medio plazo, porque si no lo tenemos y predominan las decisiones mucho más de regate corto en política, pues nos podemos encontrar con problemas más serios que otros países no van a tener porque han sido capaces de, o porque tienen estructuras económicas más fuertes, o por, que muchas veces ocurre, o porque han sido capaces de prever con mayor antelación la salida ordenada y adecuada. Esto de salida desordenada o fiesta desordenada que ha dicho Miguel me ha gustado mucho. Sujetar estas empresas no quiere decir que todas vayan a sobrevivir, ¿no? Y que yo creo que esa es la clave de los próximos meses, ¿no? Si no hay tercera ola, yo creo que el primer trimestre no será tan malo como el cuarto, ¿no? Yo me temo que la va a haber. Y me temo que la va a haber porque se van a relajar las condiciones en las Navidades, ¿no? Por mucho de que haya mensajes de buena voluntad, responsabilidad individual, todo lo que tú quieras, yo creo que se van a relajar. Y entonces yo sí que me temo que podamos tener una tercera ola antes de que llegue la vacuna. Por tanto, el primer trimestre yo sería muy cauto. Y luego a partir de ahí yo es cuando yo sí que creo en el segundo trimestre donde empezarán ya a operar los efectos beneficiosos, por decirlo así, de las expectativas, ¿no? Expectativas de final de verdad, porque esto que hasta ahora son promesas, realmente esto no va a ser una realidad hasta que no veamos las imágenes de la gente en el brazo, pinchándose en el brazo, ¿sabes? Pero yo creo que por ahora todo lo que se pueda aguantar vale la pena intentarlo, porque como decía antes Miguel, estamos en el momento más álgido, más crudo de esa suma de shock de demanda y oferta inicial. Y a menos que la crisis se agrave por un problema de reducción de crédito, de credit crunch, o que se hunda la credibilidad de la deuda pública española, y estamos muy, muy lejos de ese escenario hoy por hoy. Desde luego no estamos nada cerca de que no siga habiendo un apoyo europeo, que mucho más que el Fondo de Reconstrucción, sin duda, son las medidas extraordinarias que está aplicando el Banco Central todos los días y que ya ha dicho claramente que por lo menos hasta junio del año que viene se van a mantener. Todo eso yo creo que vale la pena intentar aguantar. Tenemos muchas veces la sensación de que nos estamos endeudando demasiado y esto no va a haber quien lo pague. No. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Como país, me refiero, la macroeconomía, me refiero. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Endeudarse en una situación de catástrofe natural, digamos, inédita en siglos, me atrevería a decir, ¿no? Que yo creo que no nos preocupemos de que esto no se va a poder pagar porque se va a poder pagar. Por el lado del sector privado, porque la deuda privada no va a aumentar ni por asomo lo que aumentó en la falsa bonanza. Y por el lado del sector público, porque la deuda del sector público no va a aumentar ni por asomo lo que aumentó en la crisis, que pasó del 36% del PIB al 100% del PIB. Y ahora no va a aumentar en eso. Pero habrá que pagarlo de una forma, digamos, tranquila, ordenada y, por supuesto, sin hacer disparates. Pero a mí lo que me preocupa, que es lo que decía antes, es que no se están haciendo reformas que modernicen el país, ¿no? Totalmente de acuerdo con Miguel. Las reformas son la clave. Sistema educativo, digitalización, flexibilización de nuestro modelo productivo, coordinación de nuestro modelo territorial, que tenemos grandes desajustes dentro del propio modelo territorial, y seguir potenciando esa capacidad exportadora que teníamos. No está en la situación mejor el comercio como en la crisis anterior, que teníamos una situación de comercio internacional favorable a salir a través del sector exterior, pero siempre es nuestra salida mejor. Cada vez somos más población, cada vez somos más ricos, me refiero en el mundo mundial, y cada vez vamos a tener más tiempo libre, porque el número de horas trabajadas tiene tendencia decreciente, ¿no? Si juntas las tres cosas que son indiscutibles, el resultado de la ecuación es turismo. Dicho esto, el turismo se tiene que no reinventar, pero sí se tiene que readaptar, porque no tuvo ninguna reforma, digamos, estratégica en la anterior crisis porque no la necesitó. Y la oferta turística hay que modernizarla. Se tiene que digitalizar, se tiene que desestacionalizar, se tiene que adaptar, digamos, a los gustos más individualizados de los clientes, ¿no? Yo entré como economista del Estado en el año 95 y estaba Miguel en mi tribunal de oposiciones
Y en el cuarto ejercicio de economía española me cayó el turismo. Y ya contaba exactamente lo que está contando Miguel. El problema del exceso de estacionalidad, la excesiva dependencia de turoperadores, la concentración en el turismo de sol y playa, la falta de modernización, sobre todo en los destinos turísticos más maduros, que por cierto son los mejores sitios, porque los años 60 se desarrollaron sin duda ninguna. España iba muy bien encaminada en los últimos años en esto, ¿eh? Los productos que más estaban aumentando, sin duda ese turismo interior, cultural, deportivo, de naturaleza, gastronómico. Sí que es verdad que ahora se va a ver incluso apoyado en algunos casos por estos fondos de recuperación europeos y nacionales, ¿no? Porque tendrán que ser cofinanciados con dinero nacional. Ahí también hay una oportunidad, evidentemente, para el sector de la construcción de saber acertar, digamos, en los proyectos. Por cierto, creo que habéis dado en el clavo con vuestro nombre, porque si hay dos cosas que se necesitan en estos momentos en el mundo, es por un lado crédito y por otro lado caución.